Bien, continuamos con las clases de factores de riesgo eléctrico y con el tema protecciones eléctricas. Hablar de las protecciones eléctricas implica las protecciones del sistema eléctrico como tal. Por supuesto que cuando se diseña un sistema ya en sí hay un conjunto de protecciones, las distancias mínimas requeridas. Por ejemplo, en un sistema de transmisión, que es el sistema más delicado de la operación, porque una falla en el sistema deja sin electricidad a un país entero. Entonces es un sistema que es muy protegido. Por ejemplo, les decía, una estructura de ella que puede medir hasta 30 y tanto de metros. En el icono del grupo de WhatsApp de la sección van a conseguirse diferentes tamaños de alturas de las estructuras estas de la transmisión. Y cuando se fija una estructura de esa, al menos el tamaño de esa estructura es el retiro lateral que debe haber para evitar construcciones, caminos o vías, porque si una estructura de esa cae, no caiga sobre la vía. Y por ejemplo se evita que una línea de esa atraviese sobre las calles, autopistas. Eso se evita, es inevitable, porque en todo caso se minimiza lo más que se pueda esa situación para garantizar que nosotros podamos llevar sin mayores cortes o sobreponernos sobre vías cuando se hace un diseño de transmisiones eléctricas. Entonces, el sistema de protección va desde los diseños, pero hay un conjunto de elementos que están asociados estrictamente a la protección específica de las fallas posibles en el sistema. Entonces, cuando hablamos de protecciones eléctricas, lo primero que vamos a referir es el famoso relé. ¿Qué es un relé? Es un dispositivo, un equipo que se utiliza para el control de las diferentes variables que tenemos allí en el sistema eléctrico. ¿Cuáles son las diferentes variables? Una variable importantísima para nosotros es la tensión. Entonces, ¿por qué la tensión? Bueno, porque es uno de los factores que la empresa eléctrica debe garantizar dentro de un margen determinado o de una banda determinada. Entonces, ese valor de tensión tiene que estar controlado. En la medida que el valor de tensión se sale de los estándares que están prefijados, el relé actúa y tiene que suspender el proceso o orientar una señal al generador para que se establezca el correctivo desde el generador, ¿no? Ese es un relé de protección de tensiones, de subtensión o sobretensiones. Subtensión es que la tensión me caiga muy por debajo y eso me daña los motores, como caiga por encima y se quemen todos los equipos. A eso nos referimos, ¿no? Voy a tener relé de sobrecorriente que me va a proteger la sobrecarga. ¿Qué es eso? Cuando uno tiene un circuito, ese circuito por ejemplo en 800.000 voltios va a recibir, qué sé yo, 500 amperios, y súbitamente el relé ve que hay un aumento a 1000 amperios, ahí hay una sobrecarga porque está definido para 500 y se elevó. Entonces el relé actúa para disparar o activar los elementos de corte que permitan hacer la operación de tal manera que no se siga alimentando un circuito que se salió de lo previsto, ¿no? Ese es un relé de sobrecorriente. Está para cortocircuito. Al final todo eso lo puede hacer un solo equipo y el equipo tiene para medir diferentes variables. Fíjense unos detalles allí que vamos a conseguir. Por ejemplo, el relé de cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Aquí hay una cosa bien interesante para analizar. Un cortocircuito es un momento donde la tensión cae abruptamente tendiendo a cero y la corriente tiende a infinito. Eso, bueno, lamentablemente no tengo aquí las condiciones para explicar matemáticamente esa ecuación y el origen de esa ecuación, pero en un cortocircuito entonces el relé sensa que la tensión está cayendo a cero y la corriente está disparando vertiginosamente, tiende a infinito, decimos. Entonces en esa condición
el relé evidentemente hace un corte en el sistema, pero es que yo puedo tener un relé en el GURI y analizar el sistema, por ejemplo, hasta Valencia o hasta el estado Carabobo, y otro que me analice el tramo hasta el estado Yaracuy, que son esos relés de control de distancia. Es decir, que me analizan por parte del sistema, y entonces si la falla se produce en el estado Yaracuy, no hace falta que desenergice a todo el país, basta que desenergice el tramo hacia Yaracuy y no hacia Carabobo y hacia Santa Teresa, por decir dos ejemplos que están conectados a esa misma línea. Entonces, fíjense la versatilidad de ese gran equipo que se llama relé. Claro, si ustedes hablan de electricidad automotriz, le han dado unas piecitas pequeñitas que se llaman relé, que son una especie de interruptores, pero es mucho más complejo, bastante compleja su programación, y este equipo bien interesante para hacer la ingeniería de programación eléctrica de estos controles. Hay unos equipos un poco más sencillos que se consiguen en las subestaciones, que parecen a estos medidores de electricidad que están en las casas o metrocontadores, pero los grandes sistemas, es decir, en las generaciones, llevan equipo de alta gama, de alta tecnología, como eso que les estoy nombrando. Los relés entonces están asociados también a los equipos de corte, como son los reconectadores, los recloser también así llamados, que son equipos de medición. Cuando a veces nosotros tenemos una falla eléctrica y sentimos que se va la luz y llega, y se va la luz y llega, y se va la luz y se quedó porque se va la luz, son equipos automatizados que me permiten censar hasta 3 veces, y cuando ven que la falla se mantiene, las veces que ha hecho los intentos de cerrar el circuito y la falla se mantiene, entonces se abre definitivamente e interrumpe el circuito hasta que se realice la reparación, porque es una falla mayor, ¿no? En el sistema eléctrico se producen muchas fallas, y prácticamente sobre el 95% de las fallas son instantáneas, es decir, son flicker, que también lo llaman, así que acciones que hace parpadear la luz y vuelve, pero solamente el 5% de las fallas son continuas o son permanentes, ¿no? Es decir, que implica la atención de las personas del trabajo allí como tal en la reparación del circuito y la constitución del servicio. Vamos a tener también dentro de estos elementos los fusibles, que aquí tradicionalmente la gente los llama tabaco, que son unas láminas que cuando sobrepasan un nivel de temperatura, pues sencillamente se funden esas láminas, y cuando se va a pasar ese nivel de temperatura, cuando circula más corriente de la que ha sido diseñado. Recuerden que la electricidad son electrones en circulación, entonces cuando va a pasar sobre un elemento conductor más de lo que debe pasar, se va a producir un calor, y ese calor va a interrumpir el sistema de protección, ¿no? Voy a tener después de los fusibles los interruptores termomagnéticos o magnetotérmicos, ustedes también los llaman breaker, pero el término común es interruptor termomagnético, que son dispositivos de corte y en algunos casos pueden ser automáticos de corte. Vamos a tener el gran equipo quien hace la operación, o sea, si estos son los elementos que dan la señal más allá del fusible, que él hace el corte, quien hace el corte, ¿no? Claro, si ustedes están en una casa, van a decir el breaker, que es el interruptor termomagnético, el que hace el corte, es el mismo que se sense y automáticamente hace el corte, pero para grandes sistemas necesito el interruptor de potencia. ¿Qué es el interruptor de potencia? El dispositivo que va a abrir el circuito estando analizado. Entonces, son equipos que tienen placas o barras que con mucha presión van a hacer la unión o la apertura de los circuitos. Tenemos varios equipos, porque les he enviado algunos videos de arcos eléctricos. Entonces, cuando se unen o se desunen contacto electrificado, vamos a tener un arco que se va a producir. En consecuencia, esos arcos eléctricos me van a generar un inconveniente, porque son chispas, un posible incendio que tengo en eso, y necesito extinguir esa llama que se produce allí. Recuérdense que
no debe haber llama en el sistema. Entonces los interruptores hay varios tipos. El de gran volumen de aceite, que es que esa unión se da con sistemas hidráulicos a presión dentro de una especie de tambor o recipiente grande con aceite para que el aceite refrigerante haga la extinción. Hay de pequeño volumen de aceite que es más o menos la misma operación. En el fondo la misma. Está uno que se llama hexafluoruro de azufre, que es dentro de un gas de hexafluoruro de azufre que me funciona como gas extintor. Y voy a tener otro que es el ideal, que es el del vacío. Si en el vacío no hay chispa, no hay oxígeno para que, si hay chispa no hay oxígeno para que esa chispa se mantenga, y es una condición ideal. El espacio donde se da la unión eh, de un interruptor de vacío es parecido al de una botella de 2 litros de refresco, mientras que en un sistema de interruptor de potencia son unas cosas enormes, mucho más grandes que una pipa de esas de agua de una casa, pues muchísimo más grandes. Entonces, hoy un tanque azul de esos que ustedes ven por ahí en los techos. Porque, bueno, son dispositivos de acuerdo a las características y avance de las tecnologías. Generalmente los interruptores de potencia también están asociados a un equipo que se llama seccionador. Los seccionadores inclusive los vemos en los postes, que son láminas de corte que se parecen en algunos casos, ya cuando estamos hablando de las subestaciones, a estas basculantes de las alcabalas de acceso o de control de acceso en algunos estacionamientos, y ellos cuando se accionan solamente desenergizados, es decir, para accionar un seccionador o dos seccionadores están asociados por lo general a un interruptor de potencia cuando estamos hablando de más de 24.000 voltios, porque son dispositivos que pues, van a crear algo eléctrico y se va a deteriorar el punto de unión. Entonces ellos funcionan cuando están desenergizados o se activan cuando están desenergizados, que se pueden abrir y cerrar. Si están cerrados y van a funcionar, bueno, hay que desenergizar para que se pueda operar el sistema. Bien, brevemente en estos 12 minutos hemos hablado de lo que son los dispositivos de protección y bueno, nos veremos en otras nuevas actividades.